30 de abril del año 2010, bienvenido, gracias por estar con nosotros, quédese con nosotros en la próxima hora y tendrá más elementos de cómo camina este tema del puerto de la Unión, que se llama así, Puerto de la Unión, porque debe ser un puerto que una, digamos, diferentes mercados internacionales, que sea un punto de convergencia para los mercados internacionales. Hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno de ellos es que se está trabajando muy seriamente, realmente se está haciendo los estudios pertinentes para hacer la mejor concesión a futuro, para ver cuál es la mejor manera de concesionar el puerto de la Unión, y mientras tanto eso sucede, mientras se da ese anteproyecto o se hace ese estudio, se está también anunciando la operación del puerto de Cutuco por parte de la Unión, por parte del gobierno. Lo ha dicho Guillermo López Suárez, el ingeniero Guillermo López Suárez, presidente de CEPA, que no se puede tener ese monstruo ahí esperando que haya un anteproyecto, que haya una ley de concesión. Y mientras tanto, pues será el gobierno el encargado de operarlo mientras se tiene ese anteproyecto. Así que, bienvenido, ingeniero Guillermo López Suárez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Un gusto, Romeo, de estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, Juan Luis Flores está con nosotros también. Juan Luis Flores, representante de la Corporación Financiera Internacional, IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial, y viene a ayudar principalmente en el proceso de concesión, en esto que estamos diciendo, cómo articular una mejor concesión de los puertos en nuestro país. Juan Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros también, un gusto tenerte aquí esta mañana. Bueno, para esto se tuvo que haber firmado un convenio, ¿no? Se firmó, mejor dicho, un convenio recientemente, hace 1 o 2 días. Sí, Romeo, sí, cabal. Explíquenos el contenido del mismo, cuál será, digamos, la función o el papel de IFC más ampliamente. Cómo no, Romeo, con mucho gusto. Si recordamos, esto viene desde julio del año pasado, donde nosotros acudimos a tu entrevista y explicamos cuáles eran los pasos que se iban a dar por parte de la institución que habían sido autorizados por el señor presidente de la República. Y en aquel entonces mencionábamos que como un plan B, como un plan de contingencia, CEPA iba a comenzar a dar los pasos necesarios para ir adecuando el puerto a que comenzara operaciones. Eso estamos a punto de terminarlo y el 31 de mayo el señor presidente va a dar el banderillazo de inauguración del puerto de la Unión, operado por CEPA. También mencionábamos en aquel entonces que uno de los lineamientos recibidos por parte del señor presidente era traer un equipo de banca de inversión que nos acompañara en un proceso muy serio sobre lo que deberíamos nosotros como salvadoreños entender que es el tema de concesión en este momento en el mundo. Cómo esto ha avanzado, cómo esto ha superado obstáculos, en qué momento se encuentra el tema de concesión y el tema de asocio público-privado en el mundo. Y para eso trajimos a una banca de inversión de nivel internacional como es la banca privada del Banco Mundial, que es el IFC. Nosotros firmamos el día de ayer el contrato ya final, después de varios meses de armar términos de referencia, discusiones sobre cómo era la contratación, los procesos en cómo el IFC también en su legalidad intervienen. Total, esto comenzó asimismo en agosto, ya Juan Luis también lo explicará, y concluyó el día de ayer con la firma, después de la autorización de nuestra Junta Directiva y la Junta Directiva del IFC, la firma del contrato. Hoy comienza ya un proceso en el cual el IFC va a ir poco a poco desarrollando en 3 fases, como ya Juan Luis lo comentará y explicará, y los tiempos en que pensamos que esto deba de tener el proceso, y cómo va a ir el proceso también. Así que esos son los 2 componentes que tenía, estos son los 2 componentes que se están ejecutando, que se están ejecutando, correcto, y que hemos venido informando desde julio-agosto del año pasado, y así es como vamos concluyendo ya en temas concretos y cómo vamos avanzando en lo que habíamos informado. A ver, Juan Luis, explícanos tú cuál es realmente esta asesoría especializada que va a tener IFC. ¿Qué dice el contrato que van a hacer ustedes? Muy bien. Pues mira, primero que nada, el IFC está muy agradecido por la confianza depositada en nosotros. Nuestro mandato, nuestro contrato tiene un objetivo extremadamente claro, que es hacer eficiente los puertos de El Salvador. Y para ser eficiente, lo que se vio y lo que estábamos discutiendo es, solo hay 2 formas de ser eficiente una infraestructura, y es incrementando el volumen y bajando los costos.
Para subir el volumen, pues hay que traer nuevos mercados, hay que accesar a nuevos lugares donde incremente el volumen, y bajar los costos solo hay una forma, que es invirtiendo en tecnología, invirtiendo en procesos e invirtiendo en la gente. Todo eso te lleva a que necesitamos un operador de clase mundial que sepa hacer esto, que sepa accesar a nuevos mercados, que sepa traer esos volúmenes, que sepa invertir adecuadamente para manejar esto y que sepa manejar a la gente y sus procesos. Entonces, básicamente el contrato es eso, lograr la eficiencia en los puertos vía la atracción de un operador de clase mundial que invierta adecuadamente en el puerto. Y eso es nuestro mandato. De ahí, ¿cómo lograrlo? Es la parte de las etapas. Necesitamos forzosamente que este operador de clase mundial se sienta atraído, tenga la intención de venir y invertir cabalmente en El Salvador. Necesitamos seguridad jurídica para ese operador, necesitamos que él tenga la certeza que va a recuperar su inversión y que tengan todos los incentivos para invertir adecuadamente. Al final del día, una concesión es un activo del país en donde un privado viene e invierte y es un negocio para los dos, para el país y para el privado. Y necesitamos una seguridad jurídica. Por eso es tan importante el tema de la asamblea y de tener un marco legal adecuado que proteja al activo que es del país y que al mismo tiempo le dé la seguridad jurídica a este inversionista para que ponga su dinero y que haga todo lo necesario para que sea eficiente esa infraestructura. Y esa es la primera etapa de nuestro trabajo, armar un marco legal adecuado, presentarlo a la asamblea y que la asamblea tenga la seguridad en que va a estar bien protegido el activo, que va a estar funcionando en beneficio del país y que le va a dar la seguridad al inversionista para que venga. Juan Luis, armar este marco legal adecuado lleva algunas etapas, supongo, ¿no? No sé, sí. Quizás desarrollar talleres, como dice el ingeniero Guillermo López Suárez. ¿Qué más trae? ¿Qué más se trabaja antes de tener este marco legal adecuado y presentarlo a la Asamblea Legislativa, de tal forma que logre el consenso de los diputados? Tenemos, lo vamos a hacer, como bien dices, en varias fases o actividades. La primera es un estudio de mercado, donde el estudio de mercado me dice cuál es la realidad del puerto y cuál es el potencial de ese puerto. O sea, dónde estamos y hasta dónde podríamos llegar. El puerto por sí solo no genera carga. El puerto necesita muchos otros elementos y la carga se va a dar, pero paulatinamente. Y lo que tenemos que cuidar es qué elementos faltan para que esto sea una realidad. Eso nos va a ayudar mucho el estudio de mercado. Vamos a llevar a cabo unos talleres. Es importante saber cuál es la opinión, cuáles son los temores, cuáles son los intereses de los distintos elementos de la economía salvadoreña. No solamente la asamblea la que debe intervenir en estos talleres, también el sector privado, los municipios, los distintos actores que son cruciales en esto. Me gustó cómo iniciaste el Puerto de la Unión. Es exactamente esto, este es un proyecto de nación. No puede salir solo vía la CEPA o vía la asamblea. Al final, todos los actores participan en que esto funcione, porque un puerto por sí solo no sirve, es una cadena logística. El puerto es un elemento dentro de una cadena de valor. Por eso necesitamos a todos los distintos elementos participando en estos talleres e impulsando este proyecto de ley. Tenemos que dar la seguridad a la asamblea, pero igualmente al privado y a los distintos actores. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos tener un marco legal para luego, o el anteproyecto de ley, como se puede llamar, ¿no? El tiempo es un factor que don Guillermo nos ha estado presionando. Tenemos que ser muy eficientes, no tenemos mucho tiempo, pero al mismo tiempo tenemos que hacer las cosas que se requieren hacer. Nosotros estimamos un tiempo de 5 meses en esta primera etapa de presentar un proyecto de ley a la Asamblea. Es el tiempo adecuado para lograr capturar los intereses e iniciar este proceso de consenso. Ingeniero, ¿en el pasado no ha habido estudios que nos digan el potencial que tiene este puerto de la Unión? ¿Cómo no? Sí, siempre. Ha existido estudios de diferentes formas, algunos elaborados de una manera y otros elaborados de otra. Los más recientes que tenemos es el estudio que elaboró el OSI